¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el síndrome burnout o el síndrome del trabajador quemado. Este síndrome suele presentarse en trabajadores y tiene una relación muy estrecha con el estrés elevado en el trabajo. Quédate hasta el final del video para conocer sus síntomas, causas y tratamiento. Vamos con el video, psicocientíficos. El síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por un estrés crónico en el trabajo. Este síndrome fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo para la salud en el ámbito laboral. Esto por la capacidad de afectación que tiene en la vida laboral de las personas, en su salud mental e incluso poner en riesgo la vida de los trabajadores. Algunos síntomas asociados con el síndrome de burnout son cansancio desde el inicio de la jornada laboral, dificultad para concentrarse en el trabajo e incapacidad para relajarse después de la jornada laboral. Las personas que padecen el síndrome de burnout parecen ser más irritables, más negativos, más pesimistas y con un cansancio más de lo habitual. Otros síntomas del síndrome de burnout son los dolores físicos o las llamadas enfermedades psicosomáticas. Estas ya te las explicaré después en otro video. Lo son cansancio en los ojos, dolores de cabeza, mareos, problemas estomacales, problemas en la piel, problemas del sueño, es decir, dormir menos o dormir de más, entre otros. Otro de los síntomas del burnout es la pérdida del valor del trabajo para el sujeto. Es decir, la persona se puede preguntar, ¿ya para qué trabajo? Este trabajo no me sirve para nada. El síndrome de burnout se presenta en trabajos relacionados con la atención a terceros, como lo son profesores, personal sanitario o personas que se encargan de la atención al cliente. En México, el 75% de los trabajadores padecen este síndrome, según cifras de la revista Forbes. Esto hace a los trabajadores mexicanos como uno de los más estresados a nivel mundial. Las causas principales del síndrome de burnout son horarios de trabajos muy largos, trabajos donde el clima laboral es deficiente, es decir, no hay buena relación entre los compañeros y falta la comunicación entre los jefes y los empleados, sueldo muy bajo a comparación de las actividades que se realizan dentro de la empresa, poco trabajo en equipo o no existe el trabajo en equipo en la empresa, trabajar demasiado sin tener tiempo para relajarse o para realizar actividades sociales. Otra de las causas principales del síndrome de burnout son los cambios significativos en la vida, como pueden ser la muerte de un familiar o un divorcio. Estos, al no ser manejados y tratados de forma adecuada, pueden afectar el rendimiento de un trabajador y puede impulsar su estrés en su trabajo. Yo te recomiendo que leas el primer comentario del video. Vamos a implementar una técnica bastante divertida. Entonces, ¿qué esperas para leer el primer comentario? El tratamiento para el síndrome de burnout puede provenir de la empresa. Por esto es importante que el trabajador y la empresa tengan una buena comunicación. Esto para implementar las estrategias necesarias para la mejora del clima y el ambiente laboral en una empresa. La terapia psicológica le puede ayudar al trabajador para desarrollar estrategias eficaces para afrontar las situaciones de estrés en su trabajo. Realizar técnicas de relajación. Estas se han comprobado que pueden ayudar a reducir los niveles de ansiedad y el estrés, como pueden ser la meditación o el escuchar música relajante. Implementar un estilo de vida saludable, comer de forma adecuada, dormir de forma adecuada y evitar consumir tabaco, alcohol o otro tipo de drogas. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta nueva forma de realizar nuestros videos. Si prefieres esta o si prefieres la anterior donde era pura narrativa. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Muchas